Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar la construcción de tablas de frecuencias para datos no agrupados. En el primer ejercicio ya hicimos el conteo. La primera columna corresponde al FI minúscula, que es la frecuencia absoluta. En total, la suma de los datos nos da 23, que corresponden a las 23 personas encuestadas. La segunda columna es el FI mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se desarrolla? Realizando la suma cruzada de los datos de FI. Entonces, construimos las flechas para que nos quede pues más fácil. No es que sea obligatorio, pero es mucho más sencillo para saber cuál es la operación que sigue. Aquí el primer dato corresponde a 5, el segundo dato corresponde a 6, el siguiente 10, el siguiente 17, el siguiente 22 y el último 23. Clave para el FI mayúscula es que el último dato corresponde al total de la población. Luego hacemos la construcción del HI minúscula, que es la frecuencia relativa. Esta se puede presentar de tres maneras, que es un cociente, un decimal o el porcentaje. Recordemos que estas tres son equivalentes. Cuando hablamos de la fracción, estamos hablando de FI minúscula sobre N. Entonces hablaríamos de 5 sobre 23, 1 sobre 23, 4 sobre 23, 7 sobre 23, 5 sobre 23 y 1 sobre 23. Si realizamos la suma de esto nos da 23 sobre 23, que es igual a 1. Ahora vamos a iniciar con el proceso de la división. Nos da 5 dividido en 23, 0,22. Y de una vez ponemos 0,22 aquí porque es exactamente la misma división. 1 dividido en 23 nos da 0,04 y aquí también trabajamos 0,04. 4 dividido en 23 nos da 0,17 y 7 dividido en 23, 0,30. Vamos a sumar para ver si nos da 1, si no hacer las aproximaciones que correspondan. 0,22 más 0,04 más 0,17 más 0,30 más 0,22 más 0,04. Eso nos da 0,99. Entonces vamos a hacer una aproximación de uno de los números a 1. ¿En la qué? En la centésima. Entonces sería 1. Y ahora sí, si realizamos nuevamente la suma, nos da 1. El porcentaje, ¿a qué corresponde el porcentaje? Es multiplicar el número decimal que nos dio el cociente por 100. Entonces aquí nos daría 22, acá nos daría 4, acá nos daría 17, 31, 22 y 4. Si realizamos esta suma, nos da el 100%. Y por último tenemos el HI mayúscula. ¿Qué es el HI mayúscula? Es la suma de esos porcentajes en cruz, porque el HI mayúscula corresponde a la frecuencia relativa acumulada. Entonces verifiquemos cómo nos da la suma. Tendríamos, el primer dato es 22. Entonces 22 más 4, 26. 26 sería 3, llevo 1, 43. Sumo 74, sumo 96 y sumo 100%. La primera tabla ya construida. Siguiente tabla, la segunda, corresponde a una encuesta que se le realizó a 20 estudiantes. Tenemos ya el conteo hecho, que este corresponde al FI minúscula, que es la frecuencia absoluta. Verifiquemos que nos den los 20 estudiantes. Sería 8 más 2, 10. 5, 8 y 2, 10, entonces sería 20.
para el total de la población. Vamos a realizar el FI mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, que como se realiza es con el proceso de la suma en cruz. Hacemos de lado, hacemos la construcción, frecuencia absoluta acumulada. Realizamos esa suma, 2, 10, 12, 17 y 20. Recordemos que la clave está en que el último dato del FI mayúscula sea igual al total de datos. El siguiente paso es el HI minúscula. Lo hacemos en los tres: cociente, decimal y porcentaje. Entonces, el cociente, 2 sobre 20, 8 sobre 20, 2 sobre 20, 5 sobre 20, 3 sobre 20. Realizamos la suma de los numeradores y dejamos el mismo denominador, eso nos va a dar 20 sobre 20, que es igual a 1, y hacemos la división de esos cocientes. Entonces, iniciamos 2 dividido en 20, nos da 0,1, 8 dividido en 20, nos da 0,4, 2 dividido en 20, bueno, 0,1, 5 dividido en 20, 0,25, 0,25, y 3 dividido en 20 nos da 0,15. Realizamos la suma y esto nos da 1. Luego el proceso para el porcentaje es multiplicar por 100. Entonces aquí nos daría, multiplico esto por 100, nos da el 10%, el 40%, el 10%, el 25% y el 15%. Si sumamos esto, esto nos da el 100%. Luego hacemos el HI mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada, que corresponde a lo que ya trabajamos, que es la suma cruzada. Volvemos y marcamos para recordar. Realizamos ese proceso y nos queda, el primer dato es el mismo, 10. 10 más 40, 50, más 10, 60, más 25, 85, más 15, nos da 100%. Siguiente tabla, la tercera, nos dice que es un total de 28 viviendas. Entonces, trabajamos con el FI, que es la frecuencia absoluta, hacemos la suma, entonces verifiquemos. 5 más 5, 10. 10, 10, 10, más 10 nos da 20, más 8, 28. Entonces estaríamos hablando de 28 datos en total, que es la población. Vamos a tomar el FI mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, 5, 11, 13, 22, 27 y 28. Recordemos que el último dato corresponde al total de datos. Luego, la frecuencia relativa, que la presentamos como cociente, como decimal y como porcentaje. Escribimos entonces acá 5 sobre 28, 6 sobre 28, 2 sobre 28, 9 sobre 28, 5 sobre 28 y 1 sobre 28. Realizamos la suma de los numeradores, nos va a dar 28 sobre 28, que eso es igual a 1. Hacemos el proceso de la operación decimal. En la calculadora, 5 dividido en 28 nos da 0,18. Yo aprovecho y voy haciendo la aproximación. 6 dividido en 28 nos da 0,21. 2 dividido en 28 nos da 0,07. 9 dividido en 28, 0,32. 5 dividido en 28, 0,18.
y 1 dividido en 28 sería 0,4. 0,4, listo. Entonces hagamos la suma: 0,18 más 0,21 más 0,07 más 0,32 más 0,18 más 0,04. Eso nos da un total de 1. Luego multiplicamos por 100 cada uno de esos, nos daría el 18%, el 21%, el 7%, el 32%, el 18% y el 4%. Hago la suma y eso me da 100%. Ahora hacemos el HI mayúscula, el primer dato, lo vamos a dejar exactamente igual, 18, a 18 le sumamos 21, eso nos da 39, a eso le sumamos 7, eso nos da 46, a eso le sumamos 32, eso nos da 78, a esto le sumamos, nos da 96 y le sumamos este 4 y eso nos da el 100%, donde podemos verificar que los dos valores son iguales. Para la cuarta tabla tenemos un total de 30 estudiantes. FI, que es la frecuencia absoluta, hacemos la suma: 7 y 3, 10, ahí nos da 20 y 6, 4, 10, 30. Entonces, el total de datos son 30. El FI mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, 7. 7 más 4, 11. 14, 16, 20, 26 y 4, 30. Verificamos que los valores nos den iguales. Aquí recordemos que estos 3 es para la HI minúscula, la frecuencia relativa. La vamos a trabajar en fracción, en decimal y en porcentaje. Entonces iniciamos aquí: 7 sobre 30, 4 sobre 30, 3 sobre 30, 2 sobre 30, 4 sobre 30, 6 sobre 30 y 4 sobre 30. Realizo la suma de los numeradores, me va a dar 30 sobre 30 igual a 1 y hago el proceso para los decimales. Entonces aquí obtengo 7 dividido en 30. 4 dividido en 30. 3 dividido en 30. 2 dividido en 30. 4 dividido en 30, ya lo teníamos acá. 6 dividido en 30. Y 4 dividido en 30, ya lo teníamos también. Bueno, ahora realizamos la suma: 0,23 más 0,13 más 0,1 más 0,07 más 0,13 más 0,2 más 0,13. Eso nos da 0,99. Entonces vamos a tomar 1 y lo vamos a subir una de las centésimas. Entonces pensemos en el primero, que no se repite ninguno, entonces pasémoslo a 4. Cuando realiza la suma, eso da 1. Ahora multiplicamos por 100, eso nos da el 24%, el 13%, el 10%, el 7%, 13%, el 20% y el 13%. Cuando sumamos esto nos da el 100%. Aquí hablamos del HI mayúscula, que es la frecuencia relativa acumulada, que la hacemos cruzada. Entonces nos da 24, 37, 47, 47, acá 54, acá 67, acá 87 y esto nos da 100%. Verificamos
que los dos números nos den exactamente lo mismo y con esto quedarían terminados los 4 ejercicios propuestos para la construcción de tabla de frecuencias de datos no agrupados.